El renacimiento de King. Génesis de una nueva era. Capítulo 1. El último latido. Marcos se recostó en su silla ergonómica, frotándose los ojos después de otra maratón de 12 horas jugando Eternal Legends. Su pequeño apartamento estaba sumido en penumbras, iluminado únicamente por el resplandor azulado de 3 monitores y las luces LED que decoraban su estación de gaming. Latas de bebidas energéticas y envases de comida rápida se acumulaban en un rincón de su escritorio. Solo una partida más, murmuró para sí mismo, a pesar de que ya eran las 3:17 de la madrugada según el reloj digital en la esquina de su pantalla. Tenía que estar en la oficina a las 8, pero no podía dejar de jugar. Su personaje estaba a punto de completar una misión legendaria que había estado intentando durante semanas. Mientras esperaba que cargara la siguiente mazmorra, Marcos se estiró y alcanzó otra lata de energizante. Al abrirla, sintió una leve punzada en el pecho, algo a lo que ya se había acostumbrado en los últimos meses. Debería ver a un médico por esto, pensó, como lo había hecho docenas de veces antes, pero inmediatamente descartó la idea. Es solo estrés. O tal vez necesito hacer más ejercicio. Su teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de su jefe. No olvides la presentación de mañana. Necesito esos informes antes de la reunión. Marcos suspiró profundamente. Amaba su trabajo como diseñador gráfico, pero últimamente las horas extras se habían vuelto insoportables. Entre el trabajo y su pasión por los videojuegos, apenas dormía 4 horas diarias. Su único escape eran los mundos fantásticos de sus juegos, los animes que veía compulsivamente y las novelas web que devoraba durante sus descansos. La pantalla cambió, indicando que la mazmorra había cargado. Marcos dio un largo trago a su bebida energética y se inclinó hacia adelante, con los dedos listos sobre el teclado y el mouse. Sus ojos, inyectados en sangre pero intensamente concentrados, reflejaban el brillo de la pantalla. Vamos allá, murmuró, mientras su personaje, un guerrero legendario con una espada de fuego azul, entraba en la cámara del destino final. 20 minutos después, estaba llegando al jefe final de la mazmorra. El corazón le latía aceleradamente por la emoción. Estaba tan cerca de conseguir el ítem legendario que cambiaría por completo el estatus de su personaje. Solo un poco más, susurró con la voz ronca, inclinándose aún más hacia las pantallas. Fue entonces cuando la punzada en su pecho, que había ignorado toda la noche, se transformó en un dolor agudo y aplastante. Se le cortó la respiración. El control resbaló de sus manos mientras se llevaba ambas al pecho. No, ahora no, logró articular entre dientes. El dolor se intensificó, como si alguien le estuviera apretando el corazón con un puño de hierro. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. Buscó desesperadamente su teléfono para llamar a emergencias, pero el aparato cayó al suelo, fuera de su alcance. En la pantalla, su personaje quedaba inmóvil ante el jefe final, que comenzaba a atacarlo sin piedad. No, mi personaje, murmuró absurdamente, mientras un sudor frío le empapaba la frente. El pensamiento de perder todo el progreso de la noche fue rápidamente reemplazado por el terror al darse cuenta de la gravedad de su situación. El dolor era ahora insoportable. Un zumbido ensordecedor llenó sus oídos. Ayuda, susurró, pero no había nadie que pudiera escucharlo. Sus ojos se nublaron. En sus últimos momentos de lucidez, vio como su personaje caía derrotado en la pantalla, las palabras Game Over parpadeando en rojo. Qué irónico, pensó. Y entonces, la oscuridad lo engulló por completo. El silencio invadió el apartamento, interrumpido únicamente por el sonido del ventilador de la computadora y la música épica que seguía sonando desde los auriculares caídos. En la pantalla, el juego seguía ejecutándose, ajeno a la tragedia que acababa de ocurrir. Marcos Herrera, 28 años, había sufrido un paro cardíaco fulminante. Capítulo 2. El umbral. La oscuridad era absoluta, infinita. No había arriba ni abajo, cerca ni lejos. Marcos flotaba en un vacío que parecía estar más allá del tiempo y el espacio. No sentía su cuerpo, pero de alguna manera seguía siendo consciente de su existencia. ¿Estoy muerto? Su pensamiento resonó como una voz en aquel vacío, aunque no había pronunciado palabra alguna. No hubo respuesta inmediata. Durante lo que pareció una eternidad, aunque podría haber sido solo un instante, Marcos permaneció en esa nada absoluta, consciente pero incorpóreo. De pronto, una luz azulada comenzó a brillar en la distancia. Crecía lentamente, acercándose a él, o quizás era él quien se acercaba a la luz. La percepción del movimiento era confusa en aquel espacio sin referencias.
La luz se transformó en una pantalla holográfica rectangular que flotaba ante él. En ella, con letras de un azul brillante, aparecieron las palabras MX2000, versión final. ¿Qué es esto?, preguntó Marcos, sorprendido de poder comunicarse. La pantalla parpadeó y aparecieron nuevas palabras. Bienvenido al sistema de transición interdimensional MX2000. Detección de identidad en proceso. Una línea de escaneo recorrió el espacio donde Marcos percibía que estaba su conciencia. Segundos después, la pantalla mostró identificación completa. Nombre: Marcos Alejandro Herrera. Edad: 28 años. Causa de muerte: paro cardíaco fulminante. Fecha de fallecimiento: 9 de mayo de 2025, 3:42 am. Estado: procesando. ¿Dónde estoy?, preguntó Marcos, con una mezcla de confusión y miedo. Te encuentras en el umbral, el espacio interdimensional que existe entre la vida y lo que viene después, respondió la pantalla, las palabras materializándose a medida que aparecían. Soy el sistema MX2000, diseñado para guiar a las almas en transición. ¿Qué eres exactamente? La mente de Marcos intentaba procesar lo surreal de la situación. Soy una interfaz de inteligencia multidimensional que facilita el paso de entidades conscientes entre planos de existencia. En términos que puedas comprender, soy algo similar a lo que ustedes llamarían un sistema operativo cósmico. Marcos hubiera sonreído de tener un rostro. La analogía computacional le resultaba extrañamente reconfortante. ¿Cómo morí?, preguntó, aunque ya tenía una idea bastante clara. La pantalla cambió para mostrar imágenes de su apartamento. Pudo verse a sí mismo desplomado sobre el escritorio, con los ojos abiertos pero sin vida. Luego vio a su compañero de piso descubriéndolo a la mañana siguiente, el pánico en su rostro, la llamada frenética a emergencias, los paramédicos intentando reanimarlo sin éxito. Sufriste un paro cardíaco provocado por una combinación de factores. Una arritmia congénita no diagnosticada, agravada por estrés crónico, privación de sueño, consumo excesivo de estimulantes y sedentarismo prolongado, explicó el sistema. Tu corazón simplemente colapsó. Marcos observó la secuencia con una extraña sensación de desapego. Ver su propio cadáver debería haber sido traumático, pero en este estado incorpóreo, lo percibía más como viendo una película sobre otra persona. ¿Había alguna manera de evitarlo?, preguntó, más por curiosidad que por remordimiento. Múltiples, respondió el sistema. Un chequeo médico rutinario habría detectado tu condición cardíaca. Cambios en tu estilo de vida habrían reducido significativamente el riesgo. Tuviste 17 episodios previos de dolor torácico que ignoraste. Marcos recordó todas las veces que había sentido esas punzadas, cómo las había atribuido al estrés o a la mala postura. Cómo había pospuesto indefinidamente esa visita al médico. ¿Y ahora qué hago?, preguntó finalmente, tras asimilar la realidad de su situación. Tienes dos opciones principales, respondió el sistema. La primera es la transición pacífica. Pasar a un plano de existencia sin complicaciones ni desafíos, donde experimentarás una paz eterna. Imágenes de un lugar etéreo y sereno aparecieron brevemente en la pantalla. La segunda opción es la reencarnación. Comenzar una nueva vida en otro plano de existencia, con todos los desafíos, alegrías y sufrimientos que ello conlleva. Esta vez, las imágenes mostraban mundos diversos, algunos similares a la Tierra, otros completamente alienígenas. Como viviste una vida truncada prematuramente por causas que no fueron enteramente tu responsabilidad, calificas para nuestro programa especial de reencarnación premium, continuó el sistema. Esto incluye 6 deseos para personalizar tu nueva existencia. Ante esta revelación, la esencia de Marcos pareció iluminarse con interés. Toda su vida había soñado con los mundos fantásticos de sus videojuegos y animes, imaginando cómo sería tener poderes sobrenaturales o vivir aventuras épicas. ¿Cualquier tipo de deseo?, preguntó, su curiosidad despertando por completo. Existen límites y restricciones basados en las leyes fundamentales del multiverso, aclaró el sistema. No puedes solicitar omnipotencia absoluta, inmortalidad verdadera, o alteraciones que comprometan el equilibrio dimensional. Pero dentro de esos parámetros, tienes una libertad considerable. Marcos reflexionó durante lo que parecieron horas, aunque en aquel lugar sin tiempo, podría haber sido apenas un instante. Finalmente, tomó su decisión. Elijo la reencarnación, declaró con firmeza. Elección registrada, confirmó el sistema. Por favor, especifica tus 6 deseos para tu nueva existencia.
Marcos, que había pasado incontables horas fantaseando con personajes de manga y videojuegos, no necesitó mucho tiempo para formular sus deseos. Primero, quiero superinteligencia. La capacidad de aprender, comprender y recordar cualquier cosa con facilidad sobrehumana. La pantalla brilló en verde. Primer deseo registrado. Superinteligencia otorgada. Tu capacidad cognitiva superará ampliamente los límites humanos normales. Segundo, fuerza física sobrehumana, muy por encima de lo que cualquier ser humano podría lograr naturalmente. Segundo deseo registrado. Fuerza sobrehumana otorgada. Tu capacidad física excederá exponencialmente los límites biológicos estándar. Tercero, sentidos y habilidades sobrehumanas. Vista, oído, olfato, gusto y tacto extremadamente desarrollados, así como reflejos, velocidad y coordinación superiores. Tercer deseo registrado. Sentidos y habilidades sobrehumanas otorgados. Tus capacidades sensoriales y motrices funcionarán a niveles superheroicos. Cuarto, adaptabilidad superrápida. Quiero poder adaptarme a cualquier entorno, situación o circunstancia en tiempo récord. Cuarto deseo registrado. Adaptabilidad acelerada otorgada. Tu organismo y mente podrán ajustarse rápidamente a nuevas condiciones y desafíos. Quinto, regeneración avanzada. La capacidad de sanar rápidamente de casi cualquier herida no fatal. Quinto deseo registrado. Regeneración acelerada otorgada. Tu cuerpo podrá recuperarse de lesiones graves en fracciones del tiempo normal. Marcos hizo una pausa antes de formular su último deseo. Quería algo único, algo que reflejara su individualidad en su nueva vida. Y sexto, quiero una habilidad especial vinculada a mi cabello, que será largo hasta las caderas y de color rojo intenso. Cuando me enfrente a un adversario demasiado poderoso, podré activar esta habilidad que me permitirá intercambiar años de mi vida por poder permanecer como si hubiera entrenado durante todo ese tiempo. Mi esperanza de vida será de 10,000 años, y a medida que envejezca naturalmente, mi fuerza también aumentará. Cuando sacrifique años de vida, mi cabello se irá descolorando proporcionalmente como indicador visual. Hubo un silencio más largo de lo habitual. La pantalla parpadeó varias veces, procesando esta compleja solicitud. Sexto deseo registrado. Habilidad de intercambio temporal vida-poder otorgada, vinculada a manifestación capilar cromática. Longevidad base establecida en 10,000 años con aumento progresivo de fuerza. Activación de habilidad especial mediante sacrificio controlado de expectativa vital con manifestación visual sincronizada. La pantalla brilló con intensidad, confirmando que todos los deseos habían sido procesados y aceptados. Tus 6 deseos han sido registrados y serán implementados en tu nueva existencia, declaró el sistema. ¿Tienes alguna petición adicional sobre tu destino o circunstancias de reencarnación? Marcos, envalentonado por la aceptación de sus deseos iniciales, decidió elaborar aún más su futura existencia. Sí, respondió con decisión. Quiero reencarnar en un planeta similar a la Tierra, pero 2,5 veces más grande en tamaño, manteniendo la misma gravedad para no afectar el desarrollo de la vida. En el océano Atlántico de este mundo, quiero que exista un nuevo continente de aproximadamente 2 millones de kilómetros cuadrados, con varias islas circundantes. La pantalla mostró una simulación tridimensional de este planeta modificado, con el nuevo continente brillando en el medio del océano. En cuanto a mi forma física, continuó Marcos, quiero tener una altura de 2,5 metros, con un cuerpo esbelto pero con rasgos ligeramente andróginos. Y quiero tener la capacidad de crear mi propia especie, seres sobrehumanos pero no tan poderosos como yo. ¿Puedes especificar las características de esta nueva especie? Solicitó el sistema. Las personas de mi raza medirán 2 metros de altura, también con cuerpos esbeltos y rasgos andróginos. Todos tendremos la capacidad de desarrollar musculatura rápidamente cuando sea necesario, y gozaremos de una inmunidad extraordinaria contra enfermedades, toxinas y venenos. Yo seré el fundador de la familia real, y mientras los miembros comunes de mi raza podrán vivir hasta 1000 años, los descendientes directos de mi linaje real vivirán hasta 5,000 años. Y quiero que mi nueva existencia comience en la equivalente a la era de las cavernas de ese mundo. La pantalla procesó toda esta información, mostrando simulaciones y proyecciones de cómo sería esta nueva especie y su desarrollo a lo largo del tiempo. Tu petición adicional ha sido procesada y aceptada, confirmó el sistema. Se ha configurado un destino de reencarnación personalizado según tus especificaciones. ¿Cómo deseas ser llamado en tu nueva existencia? Sin dudarlo, Marcos respondió. Quinter Blind,
Pero que todos me llamen simplemente King. Identidad registrada como King Terblind, con King como denominación común, confirmó el sistema. Preparando secuencia de transferencia interdimensional. Una nueva ventana se abrió en la pantalla holográfica, mostrando una cuenta regresiva desde 60 segundos. Antes de la transferencia, ¿tienes alguna pregunta final? Ofreció el sistema. ¿Recordaré mi vida anterior? Preguntó Marcos, súbitamente preocupado por perder su identidad. Mantendrás recuerdos completos de tu existencia previa, lo que es poco común pero parte del paquete premium, explicó el sistema. Esto te proporcionará una ventaja adaptativa significativa. ¿Y a qué mundo iré exactamente? Serás transferido al universo designado I-7852, respondió el sistema. Es un mundo con potencial para el desarrollo de civilizaciones avanzadas y seres superpoderosos. La transferencia te situará en la era paleolítica de este mundo, como solicitaste. La cuenta regresiva llegó a los 10 segundos finales. Transferencia iniciando en 10, 9, 8, comenzó a anunciar el sistema. Espera. Exclamó Marcos. ¿Hay algo más que debería saber sobre ese universo? 7, 6, 5, continuó la cuenta regresiva. La pantalla mostró brevemente información adicional. Universo I-7852, comúnmente referido en la catalogación multiversal como Invincible Verse. ¿Invincible? ¿Como el cómic? Preguntó Marcos, sorprendido por esta revelación de último momento. 4, 3, 2, 1, espera, no me explicaste. Transferencia iniciada. Buena suerte, King Terblind. Un destello cegador envolvió la conciencia de Marcos. El vacío y la pantalla desaparecieron mientras sentía cómo su esencia era comprimida, estirada y remodelada. Experimentó la sensación de caer a través de dimensiones innumerables a una velocidad imposible. Lo último que escuchó fue la voz digitalizada del sistema. Transferencia exitosa. Capítulo 3. El despertar. El frío fue la primera sensación que experimentó. Un frío primitivo, crudo, que calaba hasta los huesos. Luego vino el olor. Tierra húmeda, vegetación salvaje, el aroma salado del océano cercano. Y finalmente, sonidos. El susurro del viento entre los árboles, el lejano romper de las olas, el canto de aves desconocidas. King abrió los ojos por primera vez en su nueva existencia. Se encontraba tendido sobre la arena fría de una playa desierta. El cielo sobre él estaba teñido de los colores del amanecer, y dos lunas pálidas se desvanecían en el horizonte occidental. El mar se extendía infinito ante él, sus aguas de un azul más profundo de lo que jamás había visto. Lentamente, se incorporó hasta quedar sentado. Miró sus manos, más grandes de lo que jamás habían sido, con dedos largos y elegantes pero visiblemente fuertes. Su piel tenía un tono ligeramente dorado, como bronceado por un sol eterno. Se puso de pie, maravillándose al sentir la fuerza en sus músculos. Medía ahora 2,5 metros, tal como había solicitado, y su cuerpo, aunque esbelto, irradiaba poder. Tocó su rostro, notando los rasgos refinados, casi andróginos pero indudablemente majestuosos. Y luego estaba su cabello. Una cascada de rojo intenso que caía hasta sus caderas, brillante como el fuego bajo la luz del amanecer. Estaba completamente desnudo, pero no sentía vergüenza ni frío. Su nuevo cuerpo parecía adaptarse instantáneamente a la temperatura ambiente. Funcionó, murmuró, sorprendido por su propia voz, ahora más profunda y melódica. Realmente funcionó. Sus recuerdos estaban intactos. Su vida como Marcos, su muerte, el sistema MX-2000, sus deseos. Todo estaba allí, perfectamente preservado en su mente. Dio unos pasos experimentales por la playa, maravillándose con la sensación de poder que fluía por su cuerpo. Cada movimiento era fluido, preciso, sin esfuerzo. Podía sentir cada grano de arena bajo sus pies, escuchar el aleteo de un insecto a 50 metros de distancia, oler la vegetación del bosque que se extendía más allá de la playa. Sus sentidos sobrehumanos le proporcionaban una percepción del mundo tan detallada que resultaba casi abrumadora. Podía distinguir cada gota de rocío en las hojas distantes, cada corriente submarina en el océano, cada partícula de polvo flotando en el aire. Superinteligencia, fuerza sobrehumana, sentidos mejorados, adaptabilidad, regeneración, enumeró en voz alta, recordando sus deseos. Y mi habilidad especial. Miró un mechón de su largo cabello rojo. ¿Cómo funcionaría exactamente? ¿Necesitaría activarla conscientemente, o respondería automáticamente ante una amenaza? Tendría tiempo para descubrirlo.
Mucho tiempo, considerando su esperanza de vida de 10,000 años. Entonces recordó la última información que había visto antes de la transferencia. Invincible verse. Si estaba en el mismo universo que el cómic que había leído, eso significaba que eventualmente existirían Viltrumitas y otros seres de poder inimaginable. La idea le produjo una mezcla de excitación y aprensión. Pero eso sería en un futuro lejano. Según el sistema, había sido enviado a la era paleolítica de este mundo. Tendría milenios para prepararse, para construir su civilización, para establecer su legado antes de que aparecieran los primeros Viltrumitas. Kim miró a su alrededor, evaluando su entorno inmediato. La playa se extendía varios kilómetros en ambas direcciones, flanqueada por un denso bosque. A lo lejos, podía distinguir montañas imponentes que se elevaban hacia el cielo. Este era su dominio ahora, el continente que había solicitado en el océano Atlántico de este mundo 5 veces más grande que la Tierra. Aquí fundaría su raza, su civilización, su imperio. Mi nombre es Quinter Blind, declaró con voz firme al mundo vacío que lo rodeaba. Y este es solo el comienzo. Con paso decidido, avanzó hacia el bosque, listo para iniciar su nueva vida en este mundo primitivo. Las páginas de su historia apenas comenzaban a escribirse. Y en algún lugar del multiverso, la pantalla del sistema MX2000 mostraba un simple mensaje. Reencarnación exitosa. Sujeto. Quinter Blind, anteriormente Marcos Herrera, ubicación. Universo I, 7852, planeta Tierra modificada era. Paleolítico temprano. Estado. Monitorización.